Inglaterra, 1852. Nadie le advirtió que el mayor peligro de una boda no era el altar, sino la mañana siguiente. La alcoba nupcial de Carwell Hall olía a cera de velas apagadas y a rosas cortadas que comenzaban a ceder su fragancia al aire quieto de la habitación. Arabella Hargrove, duquesa de Carwell desde hacía menos de 24 horas, abrió los ojos lentamente. La luz de octubre entraba oblicua por las cortinas de terciopelo borgoña, trazando franjas doradas sobre el dosel de la cama. Por un instante, breve y perfecto como el último compás de una pieza musical que no se quiere que termine, no recordó nada excepto la felicidad. Luego, extendió la mano hacia el lado vacío de la cama y lo recordó todo. Las sábanas estaban frías. Edmond no había dormido junto a ella, o si lo había hecho, se había marchado antes de que el amanecer alcanzara las ventanas. Arabella se incorporó despacio, los cabellos rubios deshechos sobre los hombros, y escuchó. La gran casa era silenciosa con esa clase de silencio que no es paz, sino contención, como si el aire mismo estuviera esperando algo que ya había ocurrido y que nadie se había atrevido aún a nombrar. Lo encontró de pie junto al escritorio de caoba que dominaba el extremo opuesto de la alcoba. Tenía la espalda vuelta hacia ella, vestido con la misma camisa de la noche anterior, sin corbata, el cabello negro ligeramente en desorden. Sus manos descansaban sobre la superficie del escritorio con una quietud que no era natural, sobre la madera oscura, desplegados con una prolijidad que parecía deliberada, había varios documentos. Arabella los vio antes de ver su rostro. Edmond. Él se volvió. Durante los meses del cortejo, Arabella había aprendido a leer esa cara con la paciencia de quien sabe que el esfuerzo vale la pena. Sabía cuando algo lo divertía aunque no lo demostrara. Sabía cuando una conversación lo fatigaba sin que él lo dijera. Sabía cuando la miraba y pensaba en otra cosa y cuando la miraba y no pensaba en absolutamente nada más. Pero lo que encontró en su rostro esa mañana era algo que nunca había visto en él. No era frialdad, era peor que eso. Era la expresión de alguien que ha tomado una decisión y al que ya no le quedan dudas sobre ella. Siéntate, prefiero estar de pie. Arabella ajustó el chal sobre los hombros con una calma que no sentía por dentro. ¿Qué son esos documentos? Edmond no respondió de inmediato. Tomó los papeles del escritorio con movimientos lentos y cuidadosos, como quien maneja algo que podría contaminar, y los extendió hacia ella. Arabella cruzó la alcoba y los tomó. Eran cartas, contratos y un informe escrito con letra de escribano profesional. Tardó varios minutos en leerlos, pasando cada hoja con atención. El silencio entre ellos fue creciendo con cada página que pasaba, haciéndose más denso, más difícil de habitar. Cuando terminó, levantó la vista. Esto dice que mi padre orquestó un fraude financiero contra tu familia. Hace 12 años, dijo Edmond. 500 libras desviadas de un contrato de inversión que le costó a mi padre una pérdida considerable en el peor momento posible, años antes de su muerte. Mi padre no hizo esto. Su firma está en cada documento. Las firmas pueden falsificarse. Algo se endureció en los ojos grises de Edmond, una resistencia que Arabella reconoció como el preludio de una decisión ya tomada. El informe dice también que tú lo sabías, que aceptaste mi propuesta de matrimonio con plena conciencia de la deuda que tu familia tenía con la mía, con la intención de evitar cualquier acción legal futura contra el patrimonio Voss. Arabella sintió el suelo desplazarse bajo sus pies, pero no se movió. Eso es una mentira. El informe está firmado por 3 testigos. Entonces 3 personas mintieron. Dobló los documentos con dedos que no temblaron y los colocó de nuevo sobre el escritorio. Edmond, escúchame. Yo tenía 10 años cuando supuestamente ocurrió este fraude. 10 años. Aun si mi padre hubiera hecho algo así, cosa que no creo ni por un instante, ¿de verdad piensas que me lo habría contado? ¿Que habría construido una estrategia matrimonial sobre esa información siendo una niña que apenas sabía leer contratos? No eras una niña cuando aceptaste casarte conmigo. No. Tenía 22 años y estaba enamorada de ti. La voz de Arabella no subió, no tembló. Esa es la única razón por la que acepté tu propuesta. Sin cálculo, sin estrategia,
sin deuda que saldar. Dio un paso hacia él. ¿Desde cuándo tienes esto? Una pausa que duró demasiado. Me llegaron anoche. ¿Anoche? El peso de esas dos palabras tardó un momento en asentarse completamente. Tienes esto desde anoche, y aún así... No quería arruinar la velada. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Arabella lo observó durante un instante largo. Quiero saber quién redactó estos documentos, quién los entregó y por qué eligió precisamente anoche para hacerlo, en el día de nuestra boda. El origen es irrelevante si el contenido es verdadero. El origen lo es todo. Arabella sostuvo su mirada con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. Cualquier persona razonable sabe que el momento en que aparece una acusación importa tanto como la acusación misma. Alguien eligió ayer para darte esto. ¿No te parece cuando menos digno de pregunta? Edmond se apartó del escritorio y caminó hacia la ventana. Afuera, los jardines de Carwell Hall brillaban con el rocío de la mañana, inmóviles bajo el cielo gris de octubre. Sus manos, cruzadas a la espalda, estaban tensas de una forma que Arabella conocía. Era la tensión de alguien que lucha contra algo que no quiere sentir. Lo que me parece, dijo sin mirarla, es que no estoy en condiciones de distinguir entre lo que quiero creer y lo que debo creer. Y eso ya es razón suficiente para saber que no puedo continuar como si nada hubiera ocurrido. Arabella comprendió antes de que él terminara la frase. La comprensión llegó limpia y afilada, sin la distorsión del pánico. «¿Me estás echando?» No era una pregunta. «Haré los arreglos necesarios para que dispongas de un ingreso mensual. La casa de campo en Wiltshire puede ponerse a tu disposición si...» «No me interesa la casa de Wiltshire». Arabella tomó el chal con calma. «Me interesa que me estás expulsando la mañana después de nuestra boda, sin darme oportunidad de investigar unos documentos que yo misma nunca había visto antes de hoy, basándote en el trabajo de alguien a quien ni siquiera conoces, y que apareció en el momento más conveniente posible para destruir lo que teníamos». Edmond se volvió finalmente. En su cara había algo que podría haber sido duda, o podría haber sido dolor. Arabella no tuvo tiempo de determinarlo antes de que la expresión volviera a cerrarse sobre sí misma como una puerta. «El carruaje estará listo en 1 hora». Arabella lo miró durante 3 segundos. Luego asintió una vez. Recogió su ropa de la noche anterior con movimientos precisos y ordenados y se vistió de espaldas a él, sin pronunciar otra palabra. Cuando estuvo lista, caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano sobre la manija, sin volverse. «Encontraré la verdad», dijo. «No te lo digo como amenaza. Te lo digo porque es lo que haré». Edmond no respondió. Arabella abrió la puerta y salió. Bajó la gran escalera de Carwell Hall con la cabeza erguida. Los criados que encontró en los pasillos no levantaron la vista, y ella no se lo reprochó. No era a ellos a quienes les debía nada. Cruzó el vestíbulo de mármol blanco y negro, pasó bajo el dintel de roble de la puerta principal y salió al aire frío de la mañana. El carruaje estaba esperando en el camino de grava, y junto a él, con 2 baúles y una expresión que mezclaba furia contenida con determinación absoluta, estaba Nora Finch. «Pensé que te habían dicho que te marcharas», dijo Arabella deteniéndose ante ella. «Me lo dijeron». Nora sostuvo su mirada sin parpadear. «No me pareció una instrucción razonable seguir mientras tú seguías dentro». Algo en el pecho de Arabella se dio por primera vez en toda la mañana. No llegó a ser llanto, pero estuvo muy cerca. Subió al carruaje sin decir más. Nora subió detrás, cerró la puerta y el vehículo comenzó a moverse sobre la grava. Arabella no miró hacia atrás. Durante la primera hora del viaje no hablaron. El paisaje inglés desfilaba gris y húmedo por la ventanilla. Campos abiertos y setos oscuros bajo un cielo que amenazaba lluvia sin terminar de decidirse. Nora tenía las manos cruzadas sobre el regazo, con la paciencia de quien sabe que hay momentos que requieren silencio antes que palabras. Arabella tenía la mirada fija en el horizonte, pero no veía el paisaje. Estaba pensando. «El fraude ocurrió hace 12 años», dijo finalmente. «Lo sé. Yo tenía 10 años, Nora.
Lo recuerdo. Mi padre era un hombre meticuloso. Conservaba cada registro de cada transacción que hacía. Lo vi trabajar durante años, sentada en la silla frente a su escritorio mientras él revisaba columnas de números con una precisión casi afectuosa. Arabella apretó los dedos sobre el regazo. Si hubiera habido algo irregular en sus cuentas, algo que él mismo hubiera autorizado, habría dejado algún rastro, alguna nota, algún documento de respaldo. Era incapaz de actuar sin dejar constancia escrita. Entonces alguien construyó esas pruebas, dijo Nora con la misma calma práctica con que habría comentado el estado del tiempo. La pregunta es quién y por qué en ese momento preciso. Arabella se volvió hacia ella. Tú estabas presente durante los preparativos de la boda. ¿Hubo alguien que tuviera acceso a mis pertenencias en los días anteriores? ¿Alguien que no debería haberlo tenido? Nora frunció el ceño, considerando con cuidado. El señor Colmore estuvo en la casa 3 veces la semana pasada. Una para la cena de ensayo y 2 más que yo no supe explicarme bien. Dijo que venía a supervisar los arreglos florales por encargo del duque, pero ninguno de los floristas mencionó haberlo visto en ninguno de esos días. Reginald Colmore. El nombre se instaló en la mente de Arabella con la solidez de algo que llevaba tiempo esperando ser nombrado. Primo de Edmund por línea materna. Presente en cada evento social desde el inicio del cortejo, siempre en el lugar correcto con la palabra correcta, siempre con esa sonrisa cordial que Arabella nunca había conseguido asociar con ninguna emoción genuina. Los ojos verdes de Reginald observaban con una atención demasiado constante para ser simple sociabilidad, y era el segundo en la línea de herencia del ducado de Carwell, en tanto Edmund no tuviera descendencia legítima. Un matrimonio consolidado lo desplaza definitivamente, dijo Arabella en voz baja. Un matrimonio destruido antes de que haya hijos lo deja exactamente donde siempre ha estado. Arabella. La voz de Nora fue cuidadosa. Es una acusación muy grave sin pruebas. Lo sé exactamente. Arabella volvió la mirada hacia la ventana. Por eso necesito pruebas. La lluvia comenzó a caer con suavidad sobre los campos. Esa noche, se detuvieron en una posada al sur de Londres. Era un lugar limpio y sin pretensiones, con paredes de piedra oscura y una chimenea que cumplía su función con honestidad. Nora se ocupó de los arreglos con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba y dejó a Arabella sola en la habitación con una vela, un tintero y papel grueso color marfil. Arabella se sentó ante la pequeña mesa y escribió durante casi 1 hora. La carta estaba dirigida a Celeste Montval, en Venecia, tía materna, viuda de un conde francés, residente en el continente desde hacía décadas. La única pariente que le quedaba con tanto criterio como recursos, y que nunca en su vida había confundido la prudencia con la resignación. Le contó todo. La mañana, los documentos, la acusación, la expulsión, el nombre de Reginald Colmore y las razones precisas por las que ese nombre no la abandonaba. Y al final, la única pregunta que importaba, si los registros del fraude existían en algún archivo del continente, en alguna plaza financiera neutral donde las casas comerciales inglesas operaban con regularidad, ¿podría Celeste ayudarla a encontrarlos? Cerró la carta, la selló con cera roja y la entregó al mozo de la posada con instrucciones claras y monedas suficientes para que saliera en el primer correo de la mañana. Luego, se recostó en la cama estrecha, escuchó la lluvia contra los postigos de madera y contempló las vigas oscuras del techo hasta que la vela se consumió sola. No durmió hasta muy tarde, pero tampoco lloró. Venecia no era un lugar que se pudiera anticipar con precisión. Los viajeros que llegaban por tierra describían la ciudad como una sorpresa continua, pero los que llegaban por agua, como Arabella y Nora esa mañana de diciembre, encontraban algo diferente. La sensación de que el mundo ordinario había quedado atrás en algún punto del trayecto y que el canal mismo se encargaba de marcar que las reglas de ese lugar serían otras. Habían tardado 6 semanas en llegar. 6 semanas de carruajes y posadas de calidad variable, el cruce lento del Canal de la Mancha con el estómago revuelto y el continente extendiéndose ante ellas como una promesa, sin instrucciones precisas. Nora había llevado la cuenta de los gastos con la precisión de siempre,
y había organizado cada etapa del viaje con una competencia que Arabella agradeció en silencio, porque ponerlo en palabras habría requerido admitir cuánto dependía de esa competencia, y no estaba todavía en condiciones de admitir nada que sonara a debilidad. El palazzo de Celeste Monval estaba en un callejón secundario que desembocaba en el Gran Canal, con la fachada de piedra blanca oscurecida por décadas de humedad salina y ventanas altas de postigos verdes. No era el más grande ni el más ostentoso de la ciudad, pero tenía el porte tranquilo de una casa que ha sido habitada con inteligencia durante mucho tiempo, y ese detalle le pareció a Arabella más tranquilizador que cualquier palacio. Celeste las esperaba en el piano nobile. Era exactamente como Arabella la recordaba de su infancia y completamente distinta al mismo tiempo. La misma altura, los mismos pómulos marcados, los ojos castaños profundos que no dejaban pasar nada sin registrarlo. Pero la rigidez formal de los pocos encuentros de su niñez había desaparecido por completo. En su lugar había algo más interesante, la soltura particular de una mujer que ha dejado de preocuparse por las opiniones que no le interesan y que no ha perdido ni un ápice de agudeza en el proceso. Llevaba un vestido de seda azul oscuro, el cabello negro veteado de plata recogido con descuido elegante, y examinó a su sobrina con una franqueza que habría resultado descortés en cualquier salón londinense. «Estás más delgada que en el retrato que me envió tu madre», dijo en lugar de un saludo convencional, «y tienes exactamente la misma expresión que ella cuando algo la enfurecía y se negaba a demostrarlo. Tía Celeste». Arabella avanzó y aceptó el abrazo que le fue ofrecido con cierta sorpresa. «Gracias por responder tan rápido a mi carta y por recibirnos. Tu carta era la más interesante que he recibido en años». Celeste se apartó y observó a Nora con la misma atención directa. «Tú eres Nora Finch, señora. Tu señora me dice que eres capaz y discreta. Eso es inusual en una misma persona. Bienvenida a esta casa». Las instalaron en 2 habitaciones contiguas del ala este del palazzo, con vistas a un jardín interior donde crecía una glicinia de tronco retorcido que debía tener la misma edad que el edificio. Esa tarde, mientras Nora organizaba el equipaje con su eficiencia característica, Arabella y Celeste se sentaron en el salón principal con té fuerte y la conversación completa que la carta nunca habría podido contener. Arabella le contó todo sin omisiones: la alcoba nupcial, los documentos extendidos sobre el escritorio de caoba, la acusación, la expulsión, la firmeza con que Edmond había cerrado cada puerta que ella intentó abrir aquella mañana, el nombre de Reginald Colmore y las razones precisas que lo convertían en sospechoso. Celeste escuchó sin interrumpir, con esa capacidad de atención total que resulta más valiosa que cualquier consejo y que la mayoría de las personas pierde en algún punto de la vida adulta. Cuando Arabella terminó, Celeste sirvió más té sin prisa y guardó silencio un momento. «Tu razonamiento sobre Colmore es sólido», dijo finalmente. «La motivación existe y es evidente. La oportunidad también, según describes. Pero ninguna de las 2 cosas basta para probarlo ante nadie que importe. Lo sé. Necesito los registros originales del fraude. Los documentos que le mostraron a Edmond tienen que contradecir algo que existe en algún archivo del continente. Mi padre era un hombre meticuloso que nunca operaba sin dejar constancia escrita de cada transacción. Esa constancia no puede haber desaparecido por completo». Celeste la observó con atención. Las casas comerciales inglesas que operaban en el continente en esa época utilizaban Ginebra como plaza financiera neutral. Era el punto de registro para contratos de inversión que involucraban capital de varias nacionalidades. Los archivos notariales ginebrinos del periodo correspondiente están conservados. Una pausa. «Tengo un contacto allí, un notario retirado de confianza. No es un favor que pueda solicitarle a la ligera, pero puedo hacerlo». ¿Y Milán? El Imperio austríaco exigía duplicados de ciertos contratos comerciales para los territorios bajo su influencia. Si el fraude involucró capital que cruzó esa frontera, deberían existir copias en los archivos notariales milaneses. Son más accesibles que los ginebrinos, pero menos útiles sin la documentación primaria que los respalde. Celeste cruzó las manos sobre el regazo.
Escribiré a Ginebra esta semana. Los documentos de Milán podrán solicitarse directamente una vez que sepamos con exactitud qué estamos buscando. Mientras tanto, no quiero esperar sin hacer nada. Ni yo pretendo que lo hagas. Celeste se puso de pie. Frecuento círculos diplomáticos. Hay negociaciones constantes entre representantes austriacos y casas comerciales de media Europa. Necesitan con regularidad personas que traduzcan con precisión, no solo las palabras, sino el matiz detrás de ellas. Tu francés es bueno, según me escribiste. Fluido. Lo hablo desde los 12 años. ¿Y números? Mi padre me enseñó contabilidad antes de que aprendiera bordado. La comisura de Celeste se movió apenas. Era lo más cerca de una sonrisa de aprobación que Arabella había visto en ella hasta ese momento. Entonces serás muy útil. Y la utilidad tiene la ventaja de mantener la mente en funcionamiento cuando el corazón preferiría ocuparse de otras cosas. Las semanas que siguieron le demostraron a Arabella que Celeste no exageraba la descripción de esos círculos diplomáticos. Los salones donde se desarrollaban las reuniones eran espacios de una elegancia calculada, con candelabros de cristal veneciano y tapices que databan del siglo anterior, habitados por hombres que discutían contratos y territorios con la misma cortesía tensa de quien sabe que cada palabra tiene un precio. El italiano, el francés y el alemán se mezclaban sin aviso, a veces dentro de una misma frase. Arabella aprendió a escuchar con una parte de la mente mientras procesaba con otra, a traducir no solo el significado literal, sino la intención detrás, que era con frecuencia lo opuesto de lo que se decía en voz alta. Era un trabajo que exigía concentración total y que, por esa misma razón, resultaba útil de una forma que ningún otro podría haberlo sido. Nora, entretanto, administraba la correspondencia con una meticulosidad que habría avergonzado a más de un secretario profesional. Organizaba cada carta recibida por fecha, remitente y contenido resumido. Llevaba un registro propio de los contactos de Celeste, con anotaciones sobre confiabilidad y grado de utilidad potencial. Cuando Arabella regresaba de las reuniones, con la cabeza llena de conversaciones superpuestas y los hombros tensos de sostener una calma que no siempre sentía por dentro, Nora le presentaba un resumen ordenado de todo lo que había llegado durante su ausencia. Era un trabajo discreto y sin brillantez aparente, pero sostenía el peso de todo lo demás. Pasaron 3 semanas antes de que llegara la primera respuesta de Ginebra. Arabella estaba en el salón principal cuando Nora entró con el sobre en la mano y una expresión que no era exactamente emoción, pero tampoco era su habitual neutralidad perfecta. Lo abrió con cuidado, desplegó los documentos que contenía y comenzó a leer. El notario de Celeste había tenido acceso a los registros del periodo correspondiente. Lo que había encontrado era significativo. En las transacciones del contrato original, el nombre del barón Voss aparecía como parte autorizada, pero había un intermediario que había actuado en su nombre, cuya designación como representante no estaba respaldada por ninguna carta de autorización firmada por el barón. Un hombre llamado Ellsworth Pruitt, registrado como agente financiero independiente, con dirección en Londres. Arabella leyó el nombre 2 veces. Nunca lo había escuchado. Su padre jamás lo había mencionado, en ninguna conversación, en ninguno de los documentos que ella había revisado a lo largo de años, sentada en aquella silla frente a su escritorio. Lo cual era exactamente lo que cabría esperar si Pruitt había actuado sin el conocimiento ni el consentimiento del barón, usando sus credenciales de manera fraudulenta. El hilo está en Milán, dijo en voz alta, y Nora levantó la vista desde sus propias notas. Si Pruitt operó usando el nombre de mi padre, los contratos secundarios registrados en los archivos austriacos deberían mostrar la misma firma, pero los registros originales, anteriores a cualquier alteración, pueden contener discrepancias que la versión falsificada no logró corregir por completo. ¿Cuándo salimos? Lo antes posible. Mientras tanto, a más de 1000 millas de distancia, en la biblioteca de Carwell Hall, Edmond Hargrove llevaba semanas sin dormir bien. No era remordimiento, o al menos eso se decía a sí mismo cuando lo examinaba con alguna honestidad.
Era algo más cercano a la sensación de tener un cálculo incompleto frente a los ojos, la certeza irritante de que uno de los números no cuadra y la incapacidad de determinar cuál. Su administrador de finca, el metódico Percival Hodge, había llegado al despacho con una carpeta de documentos bajo el brazo y una expresión de incomodidad bien contenida. Había irregularidades en 2 contratos de inversión que databan de hacía 12 años, coincidiendo casi exactamente con el período que el informe sobre el barón Voss mencionaba. No eran errores contables, eran omisiones sistemáticas, ausencias de documentos de respaldo que deberían haber existido. Edmond los revisó durante 3 tardes consecutivas. Luego colocó esos contratos junto a los documentos del fraude, los que alguien había entregado en Carwell Hall la noche de la boda, y los estudió uno al lado del otro sobre la mesa del despacho. Los documentos del fraude eran demasiado completos, demasiado ordenados. Tenían exactamente el nivel de detalle necesario para convencer, pero ninguno de los errores menores, las correcciones, los borrones que acompañan invariablemente a los registros genuinos de transacciones reales. Comprendió con una lentitud que le produjo algo cercano a la náusea, documentos construidos para ser convincentes. No documentos que lo eran porque reflejaban hechos reales. Arabella lo había dicho aquella mañana, antes de que él cerrara cada puerta que ella intentó abrir. El origen lo es todo. Durante días había revisado cada cifra con una obstinación que fingía ser rigor y era, en realidad, resistencia. Mientras no encontrara la prueba definitiva, podía seguir llamando prudencia a lo que había sido miedo y análisis a lo que no era más que la negativa a admitir con qué rapidez la había traicionado. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. En el jardín de abajo, Reginald Colmore paseaba por el sendero principal, con las manos cruzadas a la espalda y la mirada recorriendo los parterres, con una expresión de propietario que Edmond no le había notado antes, o que quizás no había querido notar. Su primo visitaba Carwell Hall con una frecuencia que, contemplada ahora con ojos distintos, ya no resultaba tan natural como siempre había parecido. Siempre con alguna excusa razonable. Siempre con esa cordialidad fluida que nunca se interrumpía, que nunca revelaba un ángulo inesperado, que nunca producía la clase de fricción que generan las personas reales cuando tienen algo que perder. Reginald levantó la cabeza como si sintiera el peso de esa mirada desde arriba. Saludó con una inclinación breve y la sonrisa de siempre, esa que llegaba perfectamente hasta la boca y se detenía justo antes de los ojos. Edmond correspondió al saludo con una expresión neutral. Luego regresó a su escritorio, abrió el cajón central y sacó un pliego de papel en blanco. Tenía que escribirle a su abogado. Milán, en enero, era una ciudad que no se disculpaba por su frialdad. El viento bajaba de los Alpes sin aviso y sin misericordia. Cruzaba las calles anchas del centro con una determinación que hacía inútil cualquier capa por bien confeccionada que estuviera. Arabella y Nora llegaron en carruaje desde Venecia, después de 2 días de camino, con el equipaje reducido al mínimo y una lista de direcciones que el notario de Céleste había enviado con instrucciones precisas sobre qué solicitar en cada lugar y con qué argumentos. El archivo notarial del Imperio Austríaco ocupaba 3 plantas de un edificio de piedra oscura, frente a una plaza con una fuente central cubierta de hielo. El funcionario que los recibió era un hombre de mediana edad, con anteojos de montura fina y la expresión cautelosa de alguien habituado a tratar con personas que buscan información que prefieren que nadie más encuentre. Arabella le presentó la carta del notario veneciano. Explicó en francés lo que necesitaba y esperó mientras él la leía 2 veces con atención escrupulosa. La espera duró lo que restaba de esa mañana. Nora y Arabella se sentaron en un banco de madera oscura en el corredor principal, bajo una ventana alta que dejaba entrar una luz fría y blanca que no alcanzaba a calentar nada. Nora sacó el cuaderno donde llevaba sus registros y revisó las notas de los documentos ginebrinos en silencio. Arabella estudiaba los detalles del corredor sin verlos realmente, con la mente recorriendo por 10ª vez los mismos puntos. El nombre Ellsworth Pruitt, la ausencia de carta de autorización,
las discrepancias que debería haber en los registros originales si la falsificación era lo que sospechaban. Cuando el funcionario regresó con una carpeta de cartón atada con cordón encerado, Arabella se puso de pie antes de que él pudiera decir una palabra. ¿Los encontró? Los contratos secundarios del período solicitado están conservados en buen estado. El hombre colocó la carpeta sobre el banco con cuidado. Le recuerdo que los originales no pueden salir de estas instalaciones. Puede examinarlos aquí y solicitar copias certificadas mediante el procedimiento formal, que requiere 2 días hábiles. Entendido. Gracias. Se sentó con la carpeta sobre las rodillas y comenzó a leer. Los primeros documentos eran los contratos de inversión, tal como aparecían en la versión oficial. El nombre del barón Voss, las cifras, las fechas. Arabella pasó esas páginas con rapidez. Luego, llegó a los documentos anteriores, al período de las alteraciones, los registros de transacciones previas al contrato que había servido como instrumento del fraude. Y ahí estaba. En los documentos originales, la firma del barón Voss era visiblemente diferente a la que aparecía en los contratos posteriores. No de manera dramática, sino en los detalles que solo se notan cuando se miran los 2 documentos juntos. El ángulo de la V inicial, el trazo final de la S, la forma en que la firma terminaba con un remate horizontal que en los originales era limpio y en los posteriores tenía una ligera inclinación que no correspondía. La diferencia exacta que existe entre una firma real y la imitación más cuidadosa de esa firma. Casi perfecta, pero no del todo. Más importante aún, las órdenes de transferencia de los fondos, los documentos que autorizaban el movimiento del capital hacia las cuentas del intermediario, estaban emitidas desde una dirección en Londres que no correspondía a ninguna propiedad ni oficina conocida del barón Voss. Estaban firmadas por Ellsworth Pruitt, y no había en ninguna parte de esa carpeta ningún documento que designara a Pruitt como representante autorizado del barón para esa transacción específica. La cadena era completa. Arabella cerró la carpeta con cuidado, levantó la vista y encontró a Nora observándola con esa atención quieta que tenía en los momentos que importaban. ¿Es suficiente? Es más que suficiente. La voz de Arabella sonó más tranquila de lo que esperaba. La firma está alterada. Las órdenes de transferencia vienen de una dirección que no era de mi padre. Pruitt actuó sin ninguna autorización formal. Está todo aquí, con sello imperial. Entonces pedimos las copias. Hoy mismo. El proceso de certificación tardó los 2 días prometidos. Arabella y Nora permanecieron en Milán, alojadas en una pensión limpia y sin pretensiones cerca del archivo, y usaron ese tiempo para preparar. Arabella redactó una explicación detallada de cada documento, su relevancia y la cadena lógica que conectaba las pruebas de Ginebra con las de Milán. Nora organizó cada hoja en el orden que resultaría más claro para alguien que leyera el conjunto por primera vez sin conocer los antecedentes. Cuando las copias certificadas estuvieron listas, con el sello del archivo imperial en cada página, regresaron a Venecia. El proceso notarial se realizó en el despacho del propio Ferrante, el notario que Celeste había contactado desde el principio. Un hombre con 30 años de ejercicio y una reputación que en esa ciudad valía más que cualquier título. Arabella presentó los originales de los documentos de Milán para su resguardo formal, junto con las copias certificadas y la explicación escrita. Ferrante examinó cada página con la atención metódica de su oficio, hizo 3 preguntas precisas y anotó las respuestas en el acta con su letra cuidadosa. Nora Finch firmó como testigo formal del proceso. Su nombre figura en el acta, dijo Ferrante dirigiéndose a ella con la seriedad de quien sabe que está poniendo por escrito algo con consecuencias. ¿Confirma que los documentos presentados son los que ha visto usted en originales y que la descripción de su contenido corresponde a lo que contienen? Confirmo, dijo Nora sin vacilar. Arabella firmó a continuación como Arabella Voss, sin añadir Hargrove. No era un descuido ni una vacilación, sino una decisión exacta. Hasta que la verdad quedara asentada donde nadie pudiera torcerla, no usaría en un documento el apellido del hombre que la había expulsado basándose en una mentira. Ferrante selló el acta. Guardó los originales en la caja fuerte del despacho.
y entregó a Arabella 3 copias certificadas del conjunto completo. ¿A quién se envían las copias?, preguntó Celeste, que había asistido al proceso en silencio desde el sillón junto a la ventana. Al abogado principal de la familia Hargrove en Londres. Arabella revisó el sobre que había preparado, con instrucciones de abrirlo exclusivamente ante testigos y de proceder según el contenido. Hizo una pausa. ¿Su contacto diplomático podría encargarse del envío? Necesito que llegue con una garantía de procedencia que no pueda ser cuestionada. El attaché francés sale para París en 4 días. Puede llevar el sobre hasta allí y desde París hay correo diplomático directo a Londres. Celeste observó a su sobrina con algo que Arabella reconoció, después de semanas de convivencia, como aprobación genuina. Tu padre habría estado orgulloso. Arabella no respondió de inmediato. Dobló con cuidado la última copia certificada, la colocó en su propio sobre y lo guardó en el interior de su maletín de mano. Ojalá hubiera podido preguntarle muchas cosas, dijo finalmente, en voz baja. 4 días después, el sobre salió de Venecia en manos del attaché francés. En Carwell Hall, el abogado de la familia Hargrove se llamaba Edmund Prescott. Llevaba 31 años en el ejercicio y había manejado los asuntos legales del ducado con una discreción que le había ganado la confianza de 2 generaciones. Cuando recibió el sobre con sello notarial veneciano y lo leyó en su totalidad, permaneció en silencio durante varios minutos. Luego preparó una copia de los documentos que conservó en su propia caja fuerte antes de que alguien más pudiera solicitarlos, y envió un mensaje urgente a Carwell Hall. La reunión se realizó en la biblioteca, con Prescott, Edmund y el administrador Percival Hodge como testigos. Prescott leyó el conjunto en voz alta, siguiendo el orden que Arabella había establecido, sin omisiones. La diferencia entre las firmas, las órdenes de transferencia de Pruitt, la ausencia de autorización formal, la cadena documental completa con sello imperial austriaco. Cuando terminó, el silencio en la biblioteca fue de la clase que no invita a comentarios inmediatos. Edmund fue el primero en hablar. ¿Dónde está Pruitt ahora? Fallecido hace 6 años, dijo Prescott, pero sus registros de negocio siguen siendo accesibles. Si alguien lo contrató para operar en nombre del barón Voss sin su conocimiento, habría un rastro de pago. Encuéntralo. Ya lo estoy buscando. Prescott cerró la carpeta. Pero hay algo más que debería considerar, Excelencia. Quien construyó una falsificación de este nivel tenía acceso a los archivos del ducado. No era una persona externa. El nombre llegó solo, sin que nadie lo pronunciara en voz alta. Edmund lo confirmó 3 días después. Reginald llegó a Carwell Hall con la puntualidad cordial de siempre. Aceptó el té que le fue ofrecido y se instaló en el sillón junto a la chimenea de la sala de visitas, con la desenvoltura de quien considera ese espacio como propio. Edmund se sentó frente a él y comenzó a hablar de los documentos del fraude con una calma deliberada, mencionando que Prescott había encontrado ciertas inconsistencias que requerían aclaración antes de dar el caso por cerrado. Me alegra que lo estés examinando con más detenimiento, dijo Reginald. Desde el principio me pareció un asunto que merecía investigación completa. Sí. Edmund giró levemente su taza. Hay un detalle que Prescott no logra resolver. Las órdenes de transferencia están emitidas desde una dirección en el distrito de Clerkenwell, una que Pruitt usó durante muy poco tiempo, menos de un año. Prescott cree que podría haber documentación de ese periodo en los archivos privados de alguien que conociera a Pruitt personalmente. Hizo una pausa. Tú conocías ese distrito bien hace 12 años, ¿verdad? Tenías un club allí. Algo cambió en la expresión de Reginald. Solo por un instante. Lo suficiente. No recuerdo ningún club en Clerkenwell. Qué curioso. Edmund lo miró con calma. Porque yo sí lo recuerdo. Me lo mencionaste tú mismo en una cena en casa de los Ashby, hace exactamente 12 años. Dijiste que frecuentabas un establecimiento en Mercer Lane, que era discreto y conveniente para ciertos negocios. Reginald dejó la taza sobre la mesita lateral con un movimiento apenas demasiado cuidadoso. Puede ser. Han pasado muchos años. Mercer Lane es la misma calle de la dirección en las órdenes de transferencia.
Edmond sostuvo su mirada sin parpadear. ¿Conociste alguna vez a un hombre llamado Ellsworth Pruitt? El silencio duró 3 segundos demasiados. No creo, Reginald. La voz de Edmond no subió. No necesitó hacerlo. Ya tengo la respuesta que buscaba. Reginald se puso de pie. Recorrió la sala con la mirada de alguien que calcula distancias y opciones. Tomó su sombrero de la silla junto a la puerta. Dijo algo sobre un compromiso que había olvidado mencionar y salió de Carwell Hall con una compostura que bajo otras circunstancias habría resultado admirable. Edmond esperó hasta que el sonido del carruaje se perdió en el camino de grava. Luego fue a buscar a Prescott. Reginald Colmore fue detenido antes de alcanzar el puerto de Dover. El abogado había previsto esa posibilidad y había actuado en consecuencia. Una vez confirmada la trampa verbal, Prescott notificó a las autoridades con los documentos de Milán como respaldo. Cuando el carruaje de Reginald fue interceptado en la carretera del sur, llevaba consigo una maleta con ropa para varios meses y una cantidad de efectivo que no admitía interpretación inocente. La evidencia presentada ante el magistrado era de una solidez que no ofrecía demasiado margen de defensa. Los registros alterados con la firma falsificada del barón Voss, los pagos rastreados hasta Pruitt a través de un banco suizo, y el testimonio de un escribano de Southwark que confirmó haber sido contratado 12 años atrás para reproducir la firma de un noble cuyo nombre no le habían dado. La motivación quedó expuesta sin necesidad de argumento elaborado. Reginald era el segundo en la línea de herencia del ducado de Carwell. Un matrimonio legítimo con descendencia lo desplazaba permanentemente. Un matrimonio destruido antes de que eso ocurriera lo dejaba exactamente donde siempre había estado. Esa noche, Edmond se quedó solo en la biblioteca. El fuego ardía con la constancia tranquila de las horas tardías, proyectando sombras largas sobre los estantes y la alfombra oscura. Edmond estaba sentado con las copias de los documentos de Milán, extendidas sobre la mesita baja frente a él. Los había leído 3 veces. No porque la información fuera difícil de entender, era perfectamente clara. Era precisamente esa claridad lo que hacía difícil seguir leyendo, porque cada página confirmaba con la frialdad de los hechos documentados lo que su propia mente había estado construyendo durante semanas. Arabella era inocente. Lo había sido desde el primer momento, desde la mañana en que había permanecido de pie en la alcoba nupcial, con los ojos azules sosteniéndole la mirada sin parpadear, mientras él cerraba una por una cada puerta que ella intentó abrir, desde que había dicho «el origen lo es todo», con una voz que no temblaba, desde que se había detenido en el umbral para decirle que encontraría la verdad, no como amenaza, sino como declaración de lo que haría porque era lo que ella era. Y él la había expulsado de su propia casa en la mañana de su boda. Había cometido exactamente el error que Reginald había calculado que cometería: elegir la certeza del dolor sobre la incomodidad de la duda, porque dudar lo habría obligado a confiar en alguien, y confiar desde la muerte de su padre le resultaba la forma más eficiente de volver a perder algo que importaba. Era una cobardía disfrazada de severidad, y lo sabía ahora con una nitidez que no admitía negociación. Recogió los documentos, los ordenó con cuidado y los dejó sobre el escritorio. El fuego siguió ardiendo. Edmond no encontró respuesta esa noche, pero por primera vez en meses dejó de buscar razones para no ir a buscarla. El proceso legal contra Reginald Colmore avanzó con más rapidez de la habitual, no por generosidad del tribunal, sino porque Prescott se ocupó de cerrar cada posible demora antes de que apareciera. La tentativa de fuga hacia Dover, el efectivo hallado en el equipaje, los registros de Milán, el rastro bancario de Pruitt y el testimonio del escribano de Southwark formaban una cadena demasiado compacta para perder semanas fingiendo dudas respetables. La sesión ante el magistrado fue más breve de lo que Edmond habría esperado para un asunto que llevaba 12 años enterrado. Prescott presentó solo lo indispensable y en el orden exacto. Edmond confirmó los extremos que le correspondían. El magistrado examinó los sellos imperiales austriacos, revisó el acta notarial veneciana con la firma de Arabella Voss y la de Nora Finch como testigo formal, y comprendió sin necesidad de largos discursos
qué clase de maniobra tenía delante y a quién había beneficiado. Reginald no habló durante la sesión. Escuchó cada documento leído en voz alta, con la compostura habitual. Ese control de superficie que durante años había parecido carácter y que ahora revelaba otra cosa. La disciplina fría de un hombre que había confundido paciencia con derecho. Al salir del tribunal, Prescott caminó a su lado durante un trecho antes de hablar. El proceso continuará sin que usted necesite estar presente en cada audiencia. Puedo representar los intereses del ducado con plena autoridad si me otorga los poderes correspondientes. Lo haré esta tarde. Edmond se detuvo en el umbral del edificio. El aire de Londres en enero era húmedo y gris, con ese olor particular que combinaba carbón y niebla sobre el río. Prescott, el sobre que llegó de Venecia, el sello notarial, ¿hay alguna dirección en él? El abogado lo miró con la discreción profesional que no ocultaba del todo su lectura precisa de la situación. El notario se llama Ferrante. La remitente figura como Arabella Voss. No ha usado el apellido Hargrove en ninguno de los documentos. Una pausa breve. El attaché francés que trajo el sobre estuvo en Venecia antes de pasar por París. En el reverso del sobre hay una dirección de palazzo. Prescott abrió su maletín y extrajo el sobre original. En el reverso, bajo el sello de cera roja con el emblema notarial, había una dirección escrita con letra económica y precisa: Sestiere de Canareggio, Palazzo Montval. Edmond copió la dirección en su cuaderno. Los poderes notariales se firmaron esa misma tarde. Edmond dejó instrucciones claras sobre la gestión del ducado, confirmó que Hodge podría manejar la administración sin consultarle decisiones menores, y delegó en Prescott toda representación legal con una extensión de facultades que no dejaba ningún cabo sin atar. Era la clase de preparación metódica que hacía cuando iba a estar fuera por un periodo indefinido. Partió de Londres 2 días después, al amanecer, con su ayuda de cámara Gerard y caballos de reemplazo para el camino, sin anuncio previo, sin carta enviada a Venecia antes de partir. No porque le pareciera conveniente llegar sin aviso, sino porque escribir implicaba construir argumentos, y lo que Edmond había decidido durante esas noches en la biblioteca era exactamente lo contrario de llegar con argumentos preparados. El Canal de la Mancha lo cruzó en un paquebote mercante que salía de Dover a las 6 de la mañana. El agua estaba agitada y el cielo del color del estaño sin pulir. Gerard sufrió el cruce con una palidez estoica que Edmond no comentó. Él pasó las 2 horas de travesía de pie en cubierta, con el viento del canal golpeándole la cara, observando cómo la costa inglesa se reducía hasta desaparecer y la francesa comenzaba a dibujarse en el horizonte con sus acantilados bajos y sus puertos de pescadores. Francia lo recibió con lluvia, no la lluvia ligera e indecisa de Londres, sino una lluvia continua y seria que caía sobre los caminos con una convicción que hacía inútil cualquier capa, por bien confeccionada que estuviera. Los caminos del norte de Francia en enero eran un ejercicio de paciencia, barro, roderas profundas, tramos donde el carruaje avanzaba tan despacio que caminar habría sido comparable. Edmond pasó de carruaje a caballo en Amiens y continuó así, lo cual fue más rápido y considerablemente más incómodo. Gerard lo siguió sin queja, lo cual Edmond apreció sin decirlo. Durmieron en posadas de calidades variables. Algunas tenían fuego en la habitación y comida razonable. Otras tenían una u otra cosa. Y en una noche entre Lyon y el paso hacia los Alpes, ninguna de las dos. Edmond se sentó en el borde de una cama que era solo la aspiración de serlo, y escuchó el viento golpear los postigos con regularidad metódica, mirando las vigas del techo que la oscuridad convertía en sombras imprecisas. No pensaba en cómo explicarse. Eso lo había resuelto mucho antes de salir de Carwell Hall. No había explicación que sirviera, porque una explicación era fundamentalmente una estructura diseñada para producir comprensión, y comprensión no era lo mismo que reparación. Arabella no necesitaba entender por qué él había actuado como lo hizo. Probablemente ya lo entendía mejor que él mismo. Lo que necesitaba, si es que necesitaba algo de su parte,
Era algo completamente distinto. Pensaba en escuchar, en la capacidad concreta y trabajosa de estar en una habitación con alguien que tiene razones legítimas para no confiar en él y no intentar apresurar ese proceso hacia un lugar más cómodo. Su padre le había dicho una vez, en uno de esos momentos raros en que los hombres de esa familia hablaban de algo que importaba de verdad, que el error más frecuente de quienes tienen carácter fuerte es confundir la resolución con la virtud, que resolver una situación con rapidez no es lo mismo que resolverla bien, y que la diferencia entre las dos cosas es exactamente el espacio donde las personas se pierden entre sí o se vuelven a encontrar. Edmond no había entendido eso completamente entonces. Lo entendía ahora, en una posada sin fuego entre Lyon y los Alpes, con el viento en los postigos y meses de silencio equivocado detrás. Los Alpes en enero eran hermosos con la clase de belleza que no invita a la contemplación, sino al respeto. El paso que tomaron era uno de los menos elevados de la ruta, pero incluso así, el frío era diferente al frío de Inglaterra o Francia, más seco, más limpio, con una claridad cortante que hacía sentir cada respiración como algo deliberado. Los caballos avanzaban con cuidado sobre los tramos helados, y Gerard murmuraba algo en voz baja que Edmond eligió no escuchar con precisión. El descenso hacia el norte de Italia tomó 2 días completos. Italia llegó con un cambio de luz perceptible, incluso bajo el cielo gris de invierno. Algo en la calidad del aire, en el color de la piedra de los edificios, en la manera en que los árboles crecían junto a los caminos que era diferente a todo lo que quedaba atrás. Edmond no se detuvo en Milán. Celeste Monval vivía en Venecia, y era en Venecia donde estaba Arabella. Siguió hacia el este. Venecia se anunció primero como olor antes que como imagen. La sal del Adriático mezclada con algo que no tenía nombre exacto, pero que quienes habían estado en esa ciudad una vez reconocían de inmediato. Luego llegó la vista desde el embarcadero de Mestre, la ciudad extendiéndose sobre el agua en la distancia, con su silueta de cúpulas y campanarios, reflejada en una laguna quieta que el atardecer teñía de un rosado gris metálico. Edmond cruzó en góndola con Gerard y el equipaje mínimo. El gondolero no habló durante el trayecto, lo cual fue conveniente porque Edmond tampoco tenía nada que decir. El Palazzo Monval estaba en Canareggio, accesible por un canal secundario. La fachada de piedra blanca oscurecida por la humedad salina de décadas, las ventanas altas con postigos verdes, la entrada con escalones de mármol que descendían directamente al agua. El palazzo tenía el porte tranquilo de una casa habitada con inteligencia durante mucho tiempo. Lo segundo que registró, después de la fachada, fue a Nora Finch en la ventana del primer piso, cuando la góndola se aproximó al embarcadero. Sus ojos se encontraron durante un instante. Nora no hizo ningún gesto. Su expresión era perfectamente neutral, de la clase de neutralidad que solo se logra cuando hay una opinión muy definida detrás. Luego, se apartó de la ventana con la misma calma con que había aparecido. Edmond desembarcó, pagó al gondolero y se quedó de pie frente a los escalones de mármol un momento. El canal detrás reflejaba las primeras luces de los edificios de la orilla opuesta. Llamó a la puerta. Abrió un criado que lo miró con la cortesía impenetrable de quien ha sido instruido para no revelar nada. Edmond dio su nombre. El criado lo hizo esperar en el vestíbulo, una habitación de techo alto con suelo de terracota oscura y una lámpara de cristal veneciano que proyectaba pequeños prismas de luz sobre las paredes, y desapareció escalera arriba. Poco después, llegó Nora. Lo examinó con la misma franqueza directa que había demostrado siempre, desde mucho antes de que todo se rompiera. No era hostilidad, era la mirada de alguien que ha formado un juicio y no tiene ninguna razón para ocultarlo. Excelencia. El título sonó sin ironía, pero también sin calor. Señorita Finch, vengo a ver a la duquesa. Lo sé. Nora no se movió del umbral de la sala principal. Hay una sala al final de ese corredor. El criado le traerá algo caliente. Una pausa de exactamente un segundo. Espere ahí. No sonó como una sugerencia. Edmond inclinó la cabeza levemente. Entendido. Nora subió la escalera sin añadir nada.
Sus pasos se perdieron en el piso superior con la misma precisión con que todo en ella funcionaba, sin desperdicio, sin ornamento. Edmond siguió al criado hasta la sala indicada, una habitación pequeña con 2 sillones y una ventana que daba al canal interior del palazzo. El criado trajo té caliente y algo que olía a especias dulces. Edmond no tocó ninguna de las dos cosas. Se quedó de pie junto a la ventana, observando el reflejo del agua moviéndose sobre la piedra del canal. Arriba, escuchó con claridad la voz de Nora, breve y directa, seguida de un silencio que duró lo suficiente para no ser una respuesta automática. Arabella estaba decidiendo si quería recibirlo. Edmond no encontró eso injusto. Era exactamente lo correcto, lo único correcto que podía ocurrir en ese momento. Y el hecho de que Nora Finch lo hubiera comprendido con suficiente claridad como para ejecutarlo sin instrucciones previas, le dijo algo sobre la clase de lealtad que Arabella inspiraba en quienes la conocían de verdad. El agua del canal interior siguió moviéndose con su ritmo silencioso y constante. Edmond esperó. Celeste Montval bajó la escalera 20 minutos después de que Nora hubiera subido. Entró a la sala pequeña con paso tranquilo. Se sirvió una taza del té que el criado había dejado y se sentó en el sillón más alejado de la ventana, con la comodidad de alguien en su propio territorio, como quien no necesita demostrar autoridad, porque la autoridad ya le pertenece. Edmond se volvió desde la ventana. Señora Montval, Excelencia. Celeste sostuvo la taza entre ambas manos y lo estudió con la misma atención directa que Arabella había heredado con una fidelidad notable. Ha cruzado Europa en enero. Sí, eso merece al menos una observación. Bebió su té sin prisa. Mi sobrina tiene 22 años. Lleva meses reconstruyendo lo que usted destruyó en una sola mañana. No le pido que justifique su presencia aquí, porque si hubiera necesitado hacerlo, no le habría permitido entrar. Le digo esto porque me parece conveniente que entienda en qué casa está y con qué clase de personas está tratando antes de que suba esas escaleras. Edmond la escuchó sin interrumpir. Lo entiendo. Bien. Celeste dejó la taza. Arabella bajará cuando esté lista. Eso puede tomar 10 minutos o puede tomar 1 hora. Usted esperará aquí. No era una pregunta. Esperaré el tiempo que sea necesario. Celeste lo observó un instante más con esa mirada que no dejaba pasar nada sin registrarlo. Luego se puso de pie, recogió su taza y se marchó con la misma calma con que había entrado. Edmond regresó a la ventana. El canal interior del palazzo reflejaba el cielo oscurecido de la tarde con esa fidelidad silenciosa que tiene el agua quieta. Las luces de los edificios de la otra orilla comenzaban a encenderse una por una, transformando el reflejo en algo más dorado y menos preciso. Edmond escuchó los sonidos de la casa, pasos en el piso superior, el crepitar lejano de una chimenea, el roce del agua contra los escalones de mármol de la entrada. Eran los sonidos de una casa habitada, de una vida construida en ausencia de él. Eso tenía un peso particular que no intentó restarle importancia. Oyó pasos en la escalera. No eran los de Nora, que tenía una cadencia rápida y económica inconfundible. Estos eran distintos, más deliberados, no lentos, pero tampoco apresurados. El paso de alguien que ha decidido exactamente a qué velocidad quiere entrar en una habitación. Arabella cruzó el umbral de la sala. Llevaba un vestido de lana azul oscuro, sin adornos. El cabello rubio recogido con la misma sencillez práctica que había adoptado en los meses de trabajo en Venecia. No llevaba joyas, salvo los pendientes pequeños de perla que Edmond recordaba de los tiempos del cortejo. No llevaba el anillo. Eso lo registró sin decir nada. Nora entró detrás y se situó en la habitación contigua, cuya puerta quedó entreabierta. No era una presencia discreta que intentara pasar inadvertida. Estaba ahí de manera deliberada y no tenía la menor intención de fingir otra cosa. Arabella se detuvo en el centro de la sala. Edmond habló primero, porque era él quien había actuado mal y porque esperar que ella facilitara ese momento habría sido un error del mismo tipo que todos los que ya había cometido. No he venido a explicarte nada. Arabella lo escuchó sin moverse. Una explicación presupone que el problema es que no entiendes lo que ocurrió.
Tú lo entiendes perfectamente. Probablemente lo entendiste antes que yo. Edmond mantuvo la mirada en ella sin apartar los ojos. He venido a pedirte perdón, no como fórmula, como el único punto de partida honesto que existe en esta situación. Un silencio breve. Arabella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Esa mañana tuve en mis manos documentos construidos para que los creyera, en el momento calculado para que estuviera más vulnerable a creerlos. Y los creí. Eso es un hecho, y no voy a reducirlo diciéndote que fui manipulado, porque ser manipulado no me absuelve de las decisiones que tomé después. Hizo una pausa. Te pedí que te fueras sin escucharte. Cerré cada argumento que intentaste darme y elegí hacerlo, no porque la evidencia fuera irrefutable, sino porque dudar me habría obligado a confiar en ti de una manera que me resultaba insoportable. Los ojos de Arabella se movieron levemente. Algo en su expresión cambió, tan poco que habría pasado inadvertido para alguien que no la conociera. Mi padre murió hace 3 años, continuó Edmond. No es una justificación. Es el contexto que tú mereces conocer porque es la verdad. Cuando murió, me quedé con un ducado, una serie de obligaciones y la certeza completamente irracional de que confiar en alguien de manera real era la forma más eficiente de volver a perder algo que importaba. Su voz no subió, no tembló, pero tampoco intentó sonar invulnerable, que habría sido otra forma de cobardía. Construí esa certeza durante 3 años y la llamé prudencia. Y cuando apareciste tú, y cuando lo que sentía por ti no encajó en ninguna de las categorías manejables que me había preparado, encontré la primera oportunidad de confirmar que tenía razón en tener miedo, y la tomé sin mirar lo que destruía al hacerlo. Arabella permaneció en silencio durante varios segundos. El fuego crepitaba en la habitación contigua. El agua del canal movía su reflejo sobre la piedra de la pared con esa lentitud que tiene el tiempo en Venecia, como si la ciudad entera hubiera decidido hace siglos que las prisas son un error de criterio. Salí de Carwell Hall en octubre, dijo Arabella finalmente. Su voz era tranquila y clara, sin el filo de la ira ni la blandura del perdón fácil. Era simplemente la voz de alguien que va a decir lo que tiene que decir. 6 semanas de camino hasta aquí, luego semanas de archivos, de documentos, de construir una cadena de pruebas que demostrara lo que yo sabía desde el primer momento. Una pausa. No me quejo del trabajo. El trabajo fue lo que me mantuvo en pie. Me quejo de que tuve que hacerlo. Lo sé. Me quejo de haber salido de esa habitación sabiendo que tenía razón y sin ningún modo de demostrarlo en ese momento, y de que la persona que debería haber dado a esa razón, al menos el beneficio de la duda, eligió no hacerlo. Sus ojos azules lo sostenían con una firmeza que no era crueldad, sino exactitud. Me quejo de haber llegado a esta ciudad sin nada excepto a Nora y una carta de presentación a una tía que apenas conocía, y de haber tenido que reconstruir desde ese punto algo que nunca debí perder. Tienes razón en cada una de esas quejas. Lo sé que la tengo. No había arrogancia en esa respuesta. Solo la certeza tranquila de alguien que ha tenido suficiente tiempo para examinarlo desde todos los ángulos posibles. Lo que hice en estos meses, lo hice por mí, para demostrarme a mí misma que podía, no para que tú lo supieras. Y aprendí cosas sobre mí misma en el proceso que no habría aprendido de otra manera. Hizo una pausa breve. Eso no rescata lo que ocurrió, pero es verdad. Edmond esperó. Sabía que no había terminado. La persona que soy ahora no es la misma que salió de Carwell Hall en octubre, continuó Arabella. No porque esa persona fuera peor o más ingenua, sino porque ésta sabe con exactitud lo que puede hacer sola, lo que vale y lo que no está dispuesta a negociar bajo ninguna circunstancia. Dio un paso lento, no hacia él, sino hacia la ventana, y miró el canal un momento antes de volverse. Si hay algún futuro posible entre nosotros, tiene condiciones. No las pongo como castigo. Las pongo porque sin ellas no hay estructura sobre la que construir nada que valga la pena. Escucho. Arabella cruzó los brazos con calma. Este palazzo queda escriturado a mi nombre, no como símbolo, como hecho concreto y legal.
independientemente de lo que ocurra entre nosotros. Sus ojos no se apartaron de los suyos. Es la primera condición. Aceptado. La segunda, tengo libertad de movimiento y de decisión sin requerir autorización de nadie. Si quiero quedarme en Venecia 3 meses, me quedo. Si quiero volver a Londres, vuelvo. Si quiero ir a otro lugar, voy. Eso no es negociable y no admite excepciones. Aceptado. La tercera, una pausa de otro tipo que las anteriores, más cargada y más precisa al mismo tiempo. Los asuntos del ducado que me afecten directamente se discuten conmigo, no como cortesía, como norma. Mi opinión se escucha formalmente antes de que se tomen decisiones. Sus ojos se mantuvieron exactos y firmes. No por el título, por respeto. Aceptado, sin reservas. Arabella lo estudió durante un momento largo, no con desconfianza exactamente, sino con la atención de alguien que sabe distinguir entre una respuesta que se da porque es la correcta estratégicamente y una que se da porque se ha entendido de verdad lo que está detrás de ella. Lo que encontró en el rostro de Edmond no era la compostura habitual de quien controla una situación. Era algo más difícil de sostener y por esa misma razón, más convincente. La cara de alguien que sabe que no tiene ningún terreno seguro bajo los pies y que ha tomado la decisión de estar ahí de todas formas. En la habitación contigua, Nora no hizo ningún movimiento audible. «No me voy a Inglaterra contigo ahora», dijo Arabella. Su voz no tenía disculpa. «Necesito tiempo, no sé cuánto, y no voy a pretender que sé con certeza a dónde lleva esto, porque no lo sé, y decirte que sí sería una mentira. Y hemos tenido suficientes mentiras en esta historia, aunque ninguna fuera mía. Lo entiendo». ¿Lo entiendes o lo aceptas porque es lo que corresponde decir? Edmond sostuvo esa pregunta sin esquivarla. Era exactamente la pregunta correcta, y los dos lo sabían. Lo entiendo porque sé lo que cuesta regresar a confiar en alguien que te ha fallado. No hay argumento que acelere ese proceso, ni atajo que no lo dañe. El tiempo que necesites es el tiempo que es. Arabella asintió una vez, lenta. «Puedes quedarte en Venecia», dijo. No era una invitación exactamente. Era una puerta abierta con las condiciones claras. Hay alojamiento en la posada al final del canal. Celeste puede indicarle a tu criado dónde está. Gracias. No me lo agradezcas todavía. La comisura de Arabella se movió apenas. Tampoco que habría pasado inadvertido para la mayoría, pero Edmond lo vio. Era la primera grieta en la calma perfecta de esa tarde, pequeña y real. Todavía no sé qué siento con exactitud, y no voy a fingir que lo sé. No te pido que finjas nada. Bien. Arabella dejó caer los brazos con algo que no era exactamente alivio, pero que se le parecía. Entonces estamos de acuerdo en dónde estamos. No era una reconciliación. No era un comienzo desde cero, que habría sido imposible y además deshonesto. Era algo más específico y más difícil de nombrar. Dos personas que ya sabían el precio exacto del error, que tenían ese conocimiento en común como único terreno real desde el que empezar a moverse, y que habían elegido hacerlo sin disfrazar lo que era con algo más sencillo de sostener. Arabella se volvió hacia la puerta con la misma calma con que había entrado. Se detuvo en el umbral. «Edmond». Él esperó. «La cicatriz bajo tu ceja izquierda». Su voz era neutra, pero no fría. ¿Sigue ahí de la caída de caballo cuando tenías 12 años? ¿O eso también era una construcción de alguien? La pregunta era pequeña, directa y cargada de todo lo que no se había dicho en esa tarde, de todos los meses de distancia y de la memoria precisa de una mujer que había prestado atención de verdad. «Sigue ahí», dijo Edmond. Arabella asintió una vez más, tan brevemente que fue casi imperceptible. Luego salió de la sala. Celeste, que había permanecido en algún punto del piso superior durante toda la conversación, con la discreción de alguien que sabe cuándo su presencia estorba, bajó la escalera con paso tranquilo y encontró a Edmond de pie junto a la ventana, mirando el canal. «El criado le indicará la posada», dijo con la misma calma práctica de siempre. «Señora Montval». Edmond se volvió. «Gracias por haberla recibido cuando llegó». Celeste lo consideró un instante. «Era mi sobrina, Excelencia».
No había otra opción que la correcta. Una pausa breve. Buenas noches. Edmond recogió su sombrero del asiento donde lo había dejado y siguió al criado fuera del palazzo. El canal nocturno reflejaba las luces de Venecia con esa fidelidad dorada y ondulante que hace de la ciudad un lugar completamente distinto después del anochecer. El aire olía a sal y a piedra húmeda y a algo que no tenía nombre preciso, pero que Edmond ya había aprendido a reconocer como propio de ese lugar. Gerard esperaba en el embarcadero con el equipaje, con la paciencia leal de quien ha cruzado media Europa sin hacer preguntas inconvenientes. La posada, Excelencia. La posada. La góndola se alejó del Palazzo Montval por el canal secundario, deslizándose sobre el agua quieta de la noche con el sonido suave de un remo que conoce su trabajo. En una ventana del primer piso, una luz estaba encendida. Edmond no miró hacia atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que esa noche no era el momento de querer, era el momento de dejar que el tiempo hiciera lo que solo el tiempo es capaz de hacer bien, demostrar, con la acumulación paciente de los días, que una promesa no era un gesto, sino una dirección, que regresar no era lo mismo que haber llegado, y que algunas cosas que valen la pena solo se ganan exactamente de esa manera.